Hola, ¿qué tal estás? Hoy te voy a hablar de una herramienta que nos va a ayudar muchísimo a mejorar y a optimizar nuestro sitio web para poder posicionar en Google. Concretamente se trata de Search Console, que es una plataforma absolutamente gratuita de Google y con la que vamos a poder tener un montón de datos que nos ayuden, como te decía, a mejorar y a optimizar el posicionamiento de nuestro sitio web. Voy a tomar como ejemplo la plataforma Search Console de uno de mis clientes, cf10.com. Bueno, y como puedes ver aquí ya a simple vista en la primera pantalla nos aparece el rendimiento y vemos que hay, pues a partir de este mes, del 15 de agosto, hay una subida considerable en cuanto a la cantidad de clics total que tiene la búsqueda del sitio web, ¿no? Vale, ¿esto por qué es debido? Bueno, es debido a una serie de cambios, una serie de optimizaciones que se han ido haciendo en el sitio web, ¿no? Mucho contenido optimizado para SEO, etcétera, etcétera. Vale, ahora lo que a mí me interesa siempre es ver un poco los resultados de la búsqueda, ¿no? En cuanto al rendimiento, si pulsamos aquí en resultados de búsqueda, vamos a ver cómo tenemos una gráfica con los clics totales y las impresiones totales, ¿vale? Vemos que ese crecimiento, bueno, va paralelo, ¿no? Tanto la cantidad de impresiones como los clics van en aumento por igual. Esto no siempre tiene por qué ser así, hay algunas veces que se aumentan las impresiones pero los clics no van al mismo nivel y en esta ocasión, en este gráfico, lo que nos está diciendo básicamente Search Console es que la cantidad de impresiones va acorde con la cantidad de clics, con lo cual el rendimiento de cada una de esas URLs está siendo óptimo. Si nosotros le añadimos aquí el parámetro de CTR, el CTR es, bueno, pues vamos a quitar estos dos, vamos a ver solo CTR. El CTR es esa métrica que lo que nos dice es la cantidad de veces que se hace clic sobre un resultado, ¿no? Vemos que aquí también aparece un aumento y prácticamente es la misma gráfica, si te das cuenta, la misma gráfica de los clics, ¿no? Porque, claro, tienen relación. Si añadimos aquí la posición media, fíjate qué curioso, que la posición media no ha subido en cuanto a... O sea, si lo comparamos, por ejemplo, con las impresiones totales, ¿no? Vemos que aquí la diferencia de clics, de impresiones totales con respecto a la posición media, pues es muy diferente, no tenemos ese salto. ¿Por qué se produce esto? Bueno, pues se produce obviamente porque si estamos añadiendo nuevos contenidos a nuestro sitio web, si estamos añadiendo nuevas URLs, esas URLs al principio no están posicionando de forma significativa, ¿no? Ya sabéis que el proceso de posicionamiento en Google es lento, va poco a poco, entonces todo lo que se está haciendo ahora se está posicionando, pero no está en los primeros niveles, ¿no? En el top 10, por ejemplo, de Google, que es el tan ansiado por todos, ¿no? Por eso en este caso la posición media se mantiene, porque están subiendo posts o publicaciones anteriores, están subiendo de posicionamiento, pero las nuevas hacen que esa media se mantenga, ¿vale? Aquí el factor negativo sería que no se estuvieran haciendo publicaciones nuevas y que todo lo que ya hay en la web pues se mantuviese aquí en esta media, ¿no? Entonces eso sí que no sería una lectura positiva, pero digamos que se hace una compensación. Las publicaciones antiguas están subiendo de posición y las nuevas se están añadiendo, por tanto esa posición media se mantiene. Si vamos un poco más hacia abajo vamos a ver el listado y ahora lo vamos a interpretar todo porque esto creo que es importantísimo que se entienda. Porque cuanta más información tengamos acerca de cómo posicionar un sitio web, mejor lo haremos, ¿no? Entonces aquí tenemos, por un lado, las consultas principales. ¿Esto qué significa? Bueno, pues esto es lo que la gente escribe y por lo que llega a tu web, ¿vale? Entonces, Google identifica, alguien ha puesto dieta, SIBO, menú en Google y tú has aparecido 9.300 veces. ¿Cuánto? ¿En cuánto tiempo? En los últimos 3 meses, ¿vale? Entonces, aquí tenemos un filtro que podemos hacer tipo de búsqueda, pues web, imagen, vídeo, noticias, ¿no? Habitualmente suele ser web lo que queremos. Después podemos filtrar por los meses, podemos hacerlo en los últimos 28 días, los últimos 3 meses. Esto es lo que viene por defecto, ¿vale? Pero lo puedes ver incluso más atrás, ¿vale? Los últimos 16 meses, etcétera, etcétera. Vale. Bueno, pues lo dicho, si nos venimos aquí abajo, vamos a ver por un lado las consultas que la gente hace y por la que llega a nuestro sitio web, ¿vale? La cantidad de impresiones que ha tenido nuestro resultado, el de nuestro sitio web, ¿vale? Y por último, la posición en la que se encuentra esta palabra clave en Google.
Aquí podemos añadir más cosas, ¿no? Porque esto, si te das cuenta, aquí tenemos impresiones y posición, que es lo que tenemos aquí marcado, pero podemos añadir los clics y podemos añadir el CTR, ¿vale? Entonces, automáticamente se añade aquí en las columnas. Esto obviamente también lo podemos ordenar de mayor a menor para tener aún así, bueno, pues mejores datos, ¿no? Porque a lo mejor dices, bueno, yo quiero saber la posición, las mejores posiciones a las peores, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos, estas son por las que estamos posicionando en primer lugar, ¿vale? También podemos aumentar la cantidad de filas de página, porque por defecto viene 10, pero vamos a poner, por ejemplo, pues venga, 25, ¿vale? Para tener algo más. Todas estas están en primer lugar, en segundo lugar, esto es una media la que se saca, ¿vale? Entonces, esto nos ayuda mucho a saber, primero, qué palabras claves son las más potentes por las que la gente llega a nuestro sitio web y también identificar si eso está obteniendo clics o no, ¿no? Porque aquí, por ejemplo, tenemos tabla de alimentos con fructosa, esto es una long tail, esto es un término que la gente busca, no lo busca mucho porque no tiene un gran volumen de búsqueda. Y en este caso nosotros, por ejemplo, no nos está trayendo ningún clic en los últimos 3 meses. Sin embargo, estamos posicionados en primer lugar. Al final todo suma, ¿eh? Ojo, todo suma porque no es que nosotros tengamos que buscar esta palabra clave, posicionarla en nuestro sitio web, hacer una publicación concreta con esto, ¿no? A lo mejor esto forma parte de uno de los contenidos, a lo mejor aparece en alguna parte de algún contenido de nuestro sitio web y eso Google lo identifica, ¿no? Entonces esto, como te decía, es muy útil porque si cambiamos la orientación de la posición, podemos ver que FoodMap Dieta, pues la tenemos en la posición 158. Bueno, prácticamente no existe en Google, ¿no? No tiene muchas impresiones, por tanto, con lo cual aquí lo que habría que valorar es que si realmente nos interesa trabajar esta keyword o no, porque va a depender sobre todo del volumen de búsquedas que tenga. Ordenamos ahora por impresiones para poder ver las impresiones de mayor a menor. Como te decía, Dieta Sibo Menú es una de las que más veces ha aparecido en Google, la que trae muchos clics a nuestro sitio web. Estamos posicionados en una media de 4 y un CTR de 5,1, es decir, de cada 100 veces que aparece una impresión, la gente pulsa 5, ¿no? Vale, más cosas que podemos ver aquí. Bueno, pues las páginas, si nosotros nos vamos aquí, pulsamos en Dieta Sibo Menú, ¿vale? Aquí nos vamos ahora a páginas, vamos a ver qué página es a la que lleva esta palabra clave, ¿no? O esta búsqueda. Dieta para Sibo, alimentos y menú. Si nos venimos aquí al sitio web, vamos a ver que se trata de esta publicación, ¿no? Entonces, aquí también esta información es interesante porque si nosotros queremos subir de posición esta URL, esta página, este contenido, tendríamos que identificar quién es el que está en primer lugar por dicha palabra clave, ¿vale? Entonces, si nos venimos aquí, copiamos, nos venimos a Google y ponemos Dieta Sibo Menú, vamos a ver que aquí tenemos un contenido, aquí tenemos, bueno, aquí nos aparece, fíjate, aquí nos aparece en segundo lugar, no sé si es porque está tirando quizás de caché, vamos a abrir en una ventana de incógnito, ¿vale? Porque al abrir en una ventana de incógnito, claro, no tira de caché, no tira de nada, con lo cual vamos a aceptar todo, vamos a ponerlo aquí, ¿vale? Y esto sí que es un poco ya más fiable. Mira, seguimos estando en segundo lugar, ¿vale? En segunda posición para la palabra clave Dieta Sibo Menú. ¿Qué es lo que ocurre? Que si nosotros queremos mejorar este posicionamiento, aunque está bastante bien, ¿vale? Podríamos fijarnos en lo que está haciendo la competencia, identificar un poco qué es lo que ellos tienen que a nosotros nos faltan, no sé, mejorar en algunos aspectos, ¿vale? Entonces, esto siempre nos va a ayudar para identificar cuáles son esos puntos de mejoras que tenemos en nuestro sitio web. Más cosas que podemos ver, aparte de la página, de dónde, en qué país, de dónde viene la gente que está visitando nuestro sitio web. Aquí, como podemos ver, 373 clics llegan desde España. Esto es para la consulta Dieta Sibo Menú, ¿vale? Que lo tenemos aquí. Es decir, que todo esto pertenece a esta consulta. 373 para España, 65 visitas nos han venido de Argentina, 13 de Chile, etcétera, etcétera, con sus correspondientes impresiones CTR, ¿no? Vamos a ver en dispositivos si nos marca también un poco la orientación. Bueno, lo que ya nos imaginamos, ¿no? La mayoría de las visitas vienen a través de dispositivos móviles. ¿Y eso qué es lo que nos indica? Bueno, pues lo que nos indica es que tenemos que tener la web muy bien optimizada en cuanto a cómo se ve, ¿no?
muy bien optimizadas para móviles, porque muchas de las veces veo sitios web, cuando llega algún cliente, hacemos alguna consultoría, me fijo un poco en el aspecto que tiene en mobile y es un desastre, ¿no? Porque nos fijamos únicamente en tener bien la web en desktop, que se ve bien en portátil, en pantalla, pero nos olvidamos, en muchas ocasiones, ya cada vez menos, pero nos olvidamos muchas veces de verlo en móviles. Y fíjate la gran cantidad de clics que se tienen desde móviles, ¿no? Y la cantidad de impresiones. Prácticamente, bueno, es la gran mayoría, porque solamente 99 vienen de ordenador y 11 de tablet. Claro, entender el comportamiento de los usuarios cuando están buscando algo en Google es muy interesante, ¿no? La mayoría de las veces buscamos en móviles por la comodidad, pues porque estamos esperando el autobús, el metro, estamos sentados en el sofá viendo la tele y en los anuncios nos ponemos a buscar cosas. Entonces el comportamiento es vital que lo entendamos. Y sobre todo también, aparte del comportamiento del usuario, es entender qué es lo que el usuario querría encontrar cuando hace esa consulta. Entonces siempre digo que el posicionamiento SEO de un sitio web va muy acompañado de saber interpretar qué es lo que el usuario quiere encontrar. Porque si le damos lo que realmente quiere encontrar, Google va a identificar que ese resultado es óptimo y nos va a subir en posiciones. En Search Console podemos ver muchas otras cosas. Podemos ver, por ejemplo, el estado de indexación de las páginas. Aquí, por ejemplo, podemos ver que tenemos indexadas 212. Fíjate el crecimiento. Esto, al fin y al cabo, es lo que te decía al principio, ¿no? Estamos añadiendo mucho más contenido a estos sitios web. Por tanto, claro, hay muchas más páginas pendientes de indexar en algunos casos, indexadas en otros, etcétera, etcétera. Y aquí podemos ver en qué situación se encuentran las páginas, ¿no? Tenemos algunas con etiqueta canonical, otras con no index, 404. Bueno, pues aquí podemos encontrar algunos errores o algunas mejoras que podemos realizar en nuestro sitio web. Estas, por ejemplo, ¿no? Nos dicen que están rastreadas pero sin indexar. Hay algunas que no nos interesa porque, por ejemplo, estos son feed, ¿vale? Entonces los feed no nos interesan en realidad porque no es algo que a nosotros nos vaya a ayudar, mejor dicho, a posicionar. Lo que son la numeración de páginas tampoco. Esto se puede configurar desde nuestro sitio web para que Google no lo tenga en cuenta, ¿vale? En este caso, pues no se ha hecho. Aquí son todas páginas, ¿ves? Aquí, por ejemplo, esta sí que se podría indexar, esta también. Todas las que no sean páginas o feed serían interesantes de indexar. Esta, por ejemplo, ¿vale? Ya lo he explicado en algunos otros vídeos, pero vamos a ver el proceso para intentar de solicitar que Google la indexe, porque aquí el problema que tenemos es que Google no la está indexando. Si no la indexa, es imposible que la posicione, porque si no está indexada, para Google es que no existe, ¿no? Esa URL. Entonces vamos a copiar, por ejemplo, ¿vale? Esta de aquí, nos vamos a venir a una ventana de incógnito, vamos a poner site, y pegamos esta URL, ¿vale? Y como puedes ver, no se obtuvo ningún resultado. Es decir, que esta URL para Google no existe. ¿Qué es lo que podemos hacer? Bueno, pues nos podemos venir aquí a inspección de URLs, pegamos esta URL, ¿vale? Le damos a intro y Google nos dice que esta URL no está en Google. Entonces vamos a probar la URL publicada, pulsamos aquí. Esto es para solicitar indexación, ¿eh? Entonces está probando la URL, vale, está todo ok, nos dice que la URL está disponible para Google, vale, que la disponibilidad de la página es que se puede indexar, la ruta de exploración, cuadro de búsqueda de enlaces de sitios también, está todo validado, así que vamos a solicitar la indexación. Cuando solicitamos la indexación, esto nos quiere decir que ya automáticamente Google la haya indexado, ¿vale? En algunas ocasiones pues puede tardar un tiempo, puede tardar 24 horas, una semana, va a depender un poco de Google. Aquí gran cosa no podemos hacer, ¿no? Más cosas que podemos ver en nuestro Search Console son, por ejemplo, los enlaces, ¿no? Los enlaces tanto internos nuestros como los que vienen de fuera. Por ejemplo, en esta columna tenemos enlaces externos, es decir, enlaces que vienen desde otro sitio web a la nuestra. Y llegarían a estas URLs que nos aparecen aquí, ¿vale? Desde otros sitios web, lo que conocemos como backlinks, ¿no? Enlaces que están en otras páginas que llegan a la nuestra. Aquí podemos ampliar la información. Estos son los sitios externos que enlazan a la nuestra, ¿vale? También tendríamos más información. El texto que habitualmente se utiliza en esas páginas para enlazar a la nuestra, ¿vale? Es decir, lo que se conoce como anchor text, ¿vale?
Y por supuesto todo esto lo podemos ampliar de información. Y aquí tenemos las páginas más enlazadas dentro de nuestro sitio web, los enlaces internos. Todo esto lo podemos exportar para tener los datos. ¿Y por qué es interesante? Bueno, pues es interesante para averiguar de dónde llegan los enlaces, porque esto es algo importante para Google, saber identificar que la página web desde donde nos enlazan a nuestro sitio es una página web con relevancia y con autoridad, nos va a ayudar a mejorar, porque Google va a reconocer que esos enlaces son enlaces potentes, enlaces que vienen de sitios reconocidos y nos va a dar mucho más valor. Por tanto, es un factor de posicionamiento también muy importante. Bueno, pues nada más, espero que te haya servido este pequeño tutorial de Search Console que te ayude a identificar los puntos de mejora de tu sitio web para poder optimizar y posicionar algunas de las páginas de tu sitio. Nada más, nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.